Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Soy el maestro Mario Dante y el día de hoy vamos a revisar una parte del documento muy interesante para estudiar para nuestra promoción horizontal, vertical e incluso de admisión. Este documento es la Ley General de Educación. Comentarles que es un documento bastante extenso, bastante interesante, y es por ello que vamos a dividir en diferentes videos el desarrollo y el análisis de este documento, ¿sale? En este primer video vamos a revisar los primeros 10 artículos que refieren al título primero, es decir, el derecho a la educación. Tenemos bastantes coincidencias con el artículo tercero porque obviamente este documento, la Ley General de Educación, pues se desprende de la parte legal, filosófica del artículo tercero constitucional, que de manera específica habla bastante extensa de lo que corresponde a la educación. Aquí se reafirman algunos elementos y seguramente son temas que además de que ya están en la guía, y me refiero a la guía de promoción vertical, la de promoción horizontal se emite hasta el 14 de mayo, cuando salga la vamos a analizar, claro está, pero ya aparece este documento como uno de los fundamentales para la revisión. Recordemos que aquí en el canal pues, ya tenemos bastantes videos acerca de temáticas como aprendizajes clave, lo que corresponde a los perfiles profesionales, el acuerdo 96, los lineamientos para el Consejo Técnico Escolar. Tenemos también, afortunadamente, colaboración de algunos compañeros a los que estamos muy agradecidos, como el profesor José Alfredo, que él nos ayudó a exponer el tema que correspondía o corresponde todavía a la estrategia de equidad e inclusión de educación, aprendizajes clave. Está muy interesante el video, ya está en el canal. El profesor Héctor de Ensenada, Baja California, nos platicaba acerca de este otro, que son orientaciones para la elaboración del programa escolar Mejora Continua. El profesor Ariel Cántar nos comentaba acerca también de los lineamientos del Consejo Técnico Escolar. Todos estos documentos pues ya están para estudiarse, ya están los videos. También con la maestra Adriana Lascano, que también les envío un cordial saludo, tenemos lo que corresponde a aprendizajes clave. Ese de aprendizajes clave le estamos poniendo pausa porque es muy extenso y estamos sacando otro material, pero esperemos que la próxima semana ya poder estar en condiciones de continuar. Y bueno, si te gusta este tipo de contenidos, te invitamos a suscribirte, ¿sí? Suscribirte es gratis y te llega una notificación cada que sacamos un video nuevo. Y de manera específica, este documento es el actual. Voy a dejar en la descripción un enlace para que lo puedas descargar. Y en este video vamos a hablar acerca de los 10 primeros artículos, ¿no? De la primera gran parte. Más adelante aparece lo que es la nueva escuela mexicana. Eso lo tocaremos en otro video y les tengo un comentario al respecto, pero un poquito más adelante. Comentarles que aquí se establece el título primero, el derecho a la educación. El capítulo número 1 tenemos las disposiciones generales y les comento que coincide con lo que corresponde al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en lo que corresponde al sistema educativo, a las condiciones que se tiene que prestar el servicio educativo, a los elementos que la consideran. Es un documento totalmente técnico, totalmente legal. Aquí la idea es presentarles el documento como tal, ir leyendo algunos apartados y compartiendo quizás algunas reflexiones que yo te pudiera hacer. Lo más importante es que tú generes tu criterio, ¿sale? Que tú tomes tus apuntes, que tomes tus notas y de esa manera podemos seguir estudiando. Si te parece bien, puedes enviar este video a tu círculo de estudio. De esa manera te va a fortalecer porque vas a tener con quién platicar acerca de todo esto. Y ya platicando, pues nos queda mejor. Y sobre todo conversando, dialogando, analizando, ¿no? Comentarles rápidamente que tenemos algunas compañeros maestros, maestras, que son colaboradores en el canal. Muchísimas gracias a José Vidal, Rosario Yadira Macedo Acosta, Heidi, a Claudia Moreno, a Humberto Remigio, Yadira Canet y María del Socorro. Muchísimas gracias, compañeros. Todo el material del Centro de Aprendizaje Activo es totalmente gratis, pero ellos están colaborando con el canal. Lo puedes hacer de manera, a un ladito donde te suscribes, aparece el botón unirme, puedes ingresar. Tenemos beneficios para todos ustedes. Y bueno, comentarles que el artículo 1 de esta ley establece esa relación que existe con el artículo tercero constitucional y que a través de este documento se va a velar por que sus disposiciones sean de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. A pesar de que obviamente todos los estados son libres y soberanos,
tendremos que ir revisando esto y ajustándonos a lo que aquí dispone a nivel nacional, ¿vale? Dice aquí el artículo segundo, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Es decir, que las actividades que realice el Estado a través de la Secretaría, a través de las escuelas, a través de las instituciones que considere oportunas y pertinentes, tendrán que ser dirigidas siempre en atención al interés superior de la niñez. Vamos a revisar eso más adelante. Hay documentos que hablan acerca de qué significa esto, el interés superior de la niñez. Y bueno, cuando básicamente, de una forma muy resumida, y que yo creo que tendremos que ampliar mucho el concepto, bueno, el interés superior de la niñez habla acerca de que cuando existan alguna problemática o alguna situación que vulnera a los estudiantes, se tiene que atender de todas las maneras, a través de todas las instancias, y cuando hay una situación de conflicto, siempre vamos a estar a favor y en beneficio de los niños y de las niñas, ¿sale? Cuando hay una ley, por ejemplo, que contradice otra ley, que de pronto son tantas leyes, no digo que no digo que se piense en hacer eso, digo que en caso de suceder algún conflicto con alguna ley, actividad, alguna programa, alguna planeación, lo que sea, siempre vamos a estar a favor de cuidar al niño, a la niña y al adolescente, cuidar su integridad emocional, física, eso está por encima de cualquier situación, a eso se refiere, ¿sale? Les repito, es una forma muy resumida de ponerlo, pero nos va a dar un poquito de claridad en el desarrollo de este documento. En el artículo 3 nos dice que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir el desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. El artículo 4 habla acerca también de las atribuciones y de las definiciones en cuanto a las autoridades. Y aquí nos comenta, para efectos de esta ley, la Autoridad Educativa Federal o Secretaría se refiere siempre a la Secretaría de Educación Pública, pero no de los estados, sino de la Administración Pública Federal. ¿Sale? A la SEP federal, a la SEP que está en estos momentos todavía en Ciudad de México y que, bueno, en estos momentos está la maestra Delfina ante este cargo, ¿no? Delfina Gómez, creo que es su apellido, y comentarles que la autoridad educativa de los estados y de la Ciudad de México al ejecutivo de cada una de esas entidades federativas, así como a las instancias que en su caso establezcan para el ejercicio de la función social educativa. El punto número 3, autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio. Y tenemos autoridades escolares, aquí ya empiezan en lo que corresponde a la labor que nosotros como maestros estamos inmersos. Se refiere al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisor de los sectores, zonas o centros escolares. Y bueno, el Estado a la Federación, los estados a la Ciudad de México y los municipios. Aclarando lo anterior, se comenta ya el capítulo número 2 del ejercicio del derecho a la educación. Y aquí es importante porque ya en el canal hemos preguntado esta situación, sobre todo los en vivos. Aquí la idea es ir siendo dinámicos, ¿no? En la parte de el en vivo, de preguntas y respuestas. ¿Y quiénes tienen derecho a la educación? Bueno, aquí toda persona, lo comenta el artículo 5, tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Entonces, hablamos acerca de que el Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje. Este tema ya lo trabajamos cuando trabajamos con el profesor Alfredo acerca de la estrategia de inclusión y equidad, de cómo la inclusión está en una idea o en un enfoque que el sistema educativo
nuestras planeaciones, nuestra infraestructura se tiene que adecuar para brindarle el servicio a todos y no el individuo que se adapte a lo que le ofrecemos. No, lo que nosotros ofrecemos tenemos que adaptarlo para todos. También aquí comentarles que dice que el avance académico y en su caso egreso oportuno del sistema educativo nacional con solo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Siendo un derecho humano, es un derecho que no se puede condicionar. No se puede condicionar. Si haces esto o si dejas de hacerlo, no te vamos a dar el servicio. No se puede. No se puede. Ya está en la ley. Estamos hablando de esta ley general de educación. También se establece en el artículo 3. No podemos condicionar la educación de ninguna persona y máxime, en lo que corresponde a nuestros estudiantes, ¿sale? Estamos hablando de un derecho inalienable que no puedes condicionar. Entonces, comentarles aquí en el artículo 6, todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligatoria todo ese sistema, ¿no? Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Comentarles que ahorita, en el momento que estoy haciendo este video, es el día 28 de abril de 2021, son las en mi estado, 4:20 de la tarde, y les comento que tenemos una situación de pandemia. Ahorita estamos de pandemia, obviamente hay acuerdos que se lanzan de manera legal, donde se establecen la parte de la obligación. Aún es obligatorio el trabajo a distancia. Es una modalidad diferente, pero aún se brinda y se recibe educación. ¿Sale? Y creo yo que sería interesante, antes de continuar, también comentarles que si tienen alguna duda sobre este tema, vamos a seguir haciendo estos videos para que de favor expongan en los comentarios alguna pregunta que tengas. Esto me va a ayudar a mí para, a lo mejor te respondo en los comentarios, te doy más precisiones, o a lo mejor te invito a ver un video que ya tenemos que da respuesta a alguna de las preguntas que tienes. Igual, siempre es interesante leerlos a todos ustedes, que me platiquen de dónde son, qué función desarrollan, van para la promoción horizontal o la vertical, y de esa manera yo voy a tener más elementos para los videos de manera consecuente, pues hacerlos enfocados a quienes sean la mayoría, ¿no? Comentarles aquí que la educación inicial es un derecho de la niñez. Es responsabilidad del Estado concientizar sobre la importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción 10ª del artículo 3 constitucional. El artículo 3 constitucional estamos pensando lanzar un en vivo para, yo sé que muchos de ustedes ya lo estudiaron porque así me lo comentaron en el en vivo, pero para ir respondiendo algunas preguntas, para ir aprendiendo todos a la vez, ¿no? Dice aquí que el artículo 7 corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será, y aquí retoman muchos elementos del artículo 3. El primero, universal. Hacer un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que, inciso A, extenderá sus beneficios sin discriminación alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política. El B, tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. La otra condición es que será, el número 2, inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación. Por lo que, y aquí nos tiene 4 elementos más. Recordemos que las barreras, y eso es importante que el profesor Alfredo nos comentaba en el video anterior, las barreras no, en el discurso, en ocasiones pudiéramos hacer algunos comentarios como que el alumno tiene barreras para el aprendizaje con base en aprendizajes clave, y algo muy interesante que nos platicaba el profesor Alfredo, esta concepción cambia.
y el alumno no tiene barreras, el alumno enfrenta las barreras y en ese enfrentamiento tendremos que revisar qué es lo que nos corresponde a nosotros. Los invito a ver el video ese, ya está en el canal, está muy interesante porque te habla acerca de los ajustes razonables también, te habla acerca de qué significan esas barreras, qué tipo de barreras para el aprendizaje y la participación existen y de qué forma se están pretendiendo atender, ¿sale? Y dice aquí que atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos del aprendizaje de los estudiantes. B, eliminará las distintas barreras para el aprendizaje y para la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de su competencia adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. También hablamos acerca de los ajustes razonables. Pareciera ser un tema muy complicado, realmente es bastante, pues no es fácil de aplicar, es un tanto fácil de atender, pero ese es el camino, es el que tendremos que ir viendo. El C, proveerá de los recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para el servicio educativo. Y el inciso D, establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres. Esto es, obviamente, en coordinación, en condición de salud. Esto es acerca del diagnóstico que se realiza para los estudiantes que requieren este tipo de apoyo, este tipo de ajustes y demás. El punto número 3, pública, al ser impartida y administrada por el Estado, la educación debe ser pública, por lo que el inciso A asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación, y B, vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas nacionales y del sistema educativo vigentes. El cuarto, gratuita, al ser un servicio educativo garantizado por el Estado, por lo que el inciso A, se prohíbe pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparte el Estado. La educación es totalmente pública, gratuita. Si el alumno no coopera, eso no es una condición. Nada puede condicionar el interés superior de la niñez y sobre todo su derecho a la educación. B, no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los educandos. Sí. C, las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como una contraprestación del servicio educativo. Es decir, que bueno, si pago cuotas o no lo hago, si coopero o no coopero, yo de todos modos tengo mi servicio educativo. Igual, el hecho de yo reconocer que es importante dar una cuota, que son muy valiosas, claro está, porque son en beneficio finalmente de los niños y de las escuelas, pues no significa que la Secretaría o que el Estado me esté cobrando por hacerlo, ¿sale? Las autoridades educativas y en el ámbito de su competencia definirán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de tales recursos. Y por último, comenta que la educación es laica al mantenerse por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. Hablamos del capítulo número 3, de la equidad y la excelencia educativa. El 8, el artículo 8 dice, el Estado está obligado a prestar servicio educativo con equidad y excelencia. ¿Qué significa? Que las medidas que adopte para tal efecto están dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Aquí por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos generales, preferencia de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Aquí de pronto, tanto el Estado como la Secretaría emiten programas compensatorios en aquellas regiones que más lo necesitan, ¿sale? Cada estado tiene su realidad, cada una de sus escuelas tiene su realidad y obviamente hay escuelas que tienen cierta vulnerabilidad porque quizás es de difícil acceso, quizás no cuente con servicios, en este caso de pandemia, ¿no? De internet o tengan algunas condiciones como ya las señaladas, ¿no?
El artículo 9 dice las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias, dice que con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio del pleno derecho a la educación, realizará las siguientes acciones, y aquí viene un listado bastante amplio de acciones. La primera, establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos que garanticen a los educandos que enfrentan condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. 2. Impulsar en coordinación con las autoridades en la materia programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. El 3, apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto, emitan las autoridades educativas a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. El 4, celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios. Esta es una medida compensatoria, por ejemplo. El 5, dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Esto ya lo estamos viendo con base en la pandemia que estamos en estos momentos organizados de esta manera, a través de los portales digitales. El 6, celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los 3 órganos de gobierno a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las que carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. En el número 7 tenemos fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social. El 8, establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias. El 9, facilitar el acceso a la educación y media superior, básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos para que tal efecto se establezcan, aun cuando las solicitudes carezcan de documentos académicos o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este capítulo y de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría. Dice que el 10, adoptar las medidas que con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, a las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia al sistema educativo nacional. Bueno, el 11, promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia de todo el sistema educativo a las niñas, niños y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. El 12, proporcionar a los educandos los libros de texto gratuito y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. Y el 13, fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Son bastantes artículos, o más bien son bastantes elementos o actividades que tiene que desarrollar la autoridad educativa, y sí sería interesante que tuviéramos esto muy bien claro para efectos, obviamente, de nuestra práctica, pero también para lo que corresponde el examen que vamos a realizar. Y vamos, porque yo también estoy para la promoción horizontal y bueno, según tengo entendido, existen diferentes tipos de reactivo. Puede ser que nos pregunten de manera memorística alguno de estos elementos, de alguno de esos artículos que señala, o ya en una parte práctica, de qué manera se tendrá que revisar o cómo se tendrá que aterrizar alguno de estos elementos. El artículo 10 establece que el Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad y los ayuntamientos
podrá celebrar convenios para coordinar las actividades que refiere al presente capítulo. Y esto se refiere a los programas, se refiere a la vinculación que existe para trabajar algunas situaciones de vulnerabilidad y demás. Siempre en beneficio de los estudiantes, ¿no? Tenemos ya este segundo gran tema, la nueva escuela mexicana, el capítulo número 1 de la función de la nueva escuela mexicana. Esto lo vamos a trabajar en otro video, ya es un video bastante extenso, pero preferimos que la información se dé tal cual y que tú puedas, además de escuchar los comentarios, conformar tu criterio, ¿sale? Eso es lo más importante y eso te va a ayudar a ti a garantizar un mejor desempeño para el examen y tu práctica. Vamos a dejar el video hasta aquí, familia SEA. Esperemos que se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo, regálenos un like, suscríbanse al canal y si pueden compartir este material, eso nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, hasta la próxima.